¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar hechos de la vida cotidiana, para tener más elementos para comprender y entender mejor por qué suceden los hechos en la vida pública y por qué esos hechos de la vida pública nos afectan. Uno de los asuntos pendientes que están en este momento es si procederá alguna suspensión en contra del proceso electoral para elegir ministros, magistrados y jueces, o si habrá alguna autoridad que pueda destrabar este procedimiento para que finalmente el 1 de junio del 2025 podamos elegir a quienes van a integrar el nuevo Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultada para autorizar al Instituto Nacional Electoral a continuar con los preparativos del proceso electoral extraordinario para elegir ministros, magistrados y jueces el domingo 1 de junio del 2025. Pues el recurso de amparo para impedir que este procedimiento siga adelante no surte efectos contra asuntos relacionados con la materia electoral. Esto según lo establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero además, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han esmerado en ponerle obstáculos a la reforma al Poder Judicial que ya está aprobada y promulgada como parte vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esos ministros tampoco podrán apelar al amparo en caso de que el Congreso de la Unión decida iniciar juicios políticos para destituirlos e inhabilitarlos para el servicio público. La Constitución faculta al Congreso de la Unión para someter a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando lleven a cabo actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como lo han sido el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano y representativo, y la usurpación de atribuciones. Estos agravios podrían en algún momento acreditarse fehacientemente en la conducta de los ministros de la Suprema Corte. Pues bien, acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales las han llevado a cabo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek y Luis María Aguilar Morales, quienes el jueves 3 de octubre del 2024 votaron a favor de la consulta para analizar la posibilidad de anular la reforma constitucional al Poder Judicial. Se pronunciaron en contra de este acuerdo las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza
y Loreta Ortiz Alf. Este domingo 20 de octubre del 2024, el domingo que acaba de pasar, la reportera Fabiola Martínez publicó en el diario capitalino La Jornada que hasta un día antes, el sábado 19 de octubre, el Instituto Nacional Electoral había recibido notificaciones de más de 160 suspensiones derivadas de amparos que pretenden frenar los preparativos de los comicios extraordinarios del domingo 1 de junio del 2025 para elegir ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Aclara la misma información que fuentes consultadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anticipan que la Sala Superior de ese organismo ratificará que en materia electoral no proceden los amparos y, en consecuencia, autorizará al Instituto Nacional Electoral para que siga adelante con los preparativos de los comicios para la renovación del Poder Judicial. La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría sustento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que no es procedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero tampoco procede el amparo contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Es decir, en materia electoral no procede el amparo. Eso dice la ley de amparo y en eso se sustenta el punto de vista que tendrá que emitir la Sala Superior del Tribunal. En este mismo artículo de la Ley de Amparo estaría respaldada la certeza jurídica de que en caso de ser sometidos a juicio político, los ministros no podrían promover amparos para evitar su destitución e inhabilitación para el servicio público. La fracción séptima del artículo 61 de la Ley de Amparo explica que no procede el juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaraciones de procedencia y en casos de juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana y discrecionalmente. Es decir, en este caso, la facultad de iniciar juicio político para destituir e inhabilitar a los ministros es una facultad que el artículo 61 de la Ley de Amparo le confiere, como se lo confiere también la Constitución General de la República, a la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Y por qué? Bueno, el artículo 61 explica que contra estas decisiones del Congreso Federal no procede el amparo. Pero veamos lo que dice el artículo 110 de la Constitución General de la República, el que establece que pueden ser sujetos de juicio político los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando lleven a cabo actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como lo son el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal y la usurpación de atribuciones. Situaciones en las que se ha visto envuelta y ha participado la Suprema Corte de Justicia en contra de resoluciones del Congreso de la Unión. Corresponde a la Cámara de Diputados, previa declaración de mayoría absoluta de sus miembros presentes, promover la acusación de juicio político ante la Cámara de Senadores, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicaría la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con la audiencia del acusado.
Las sanciones del juicio político consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores en este asunto del juicio político, las resoluciones de las dos cámaras son inatacables. No hay forma de que alguien se pueda defender de ellas por la vía jurídica. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos define en su artículo 7 que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal y la usurpación de atribuciones, culpas que han acumulado los ministros de la Suprema Corte y muchos magistrados y jueces que se han opuesto y se siguen oponiendo al cumplimiento de la reforma constitucional con respecto al Poder Judicial. La renuencia de los ministros a acatar las reformas constitucionales al Poder Judicial carece de sustento, pues se hicieron estas reformas en apego estricto a lo que la misma Constitución establece en su artículo 135. Y es muy concreto lo que dice la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, las cámaras de diputados y senadores, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, es decir, por mayoría calificada, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Usted sabe que en las dos cámaras se aprobó la reforma al Poder Judicial por mayoría calificada. Y también sabe usted que en 2 días, 24 de las 32 legislaturas estatales apoyaron la reforma. Es decir, cuando se necesitaban solamente el apoyo y la aprobación de 17 congresos, 24 congresos apoyaron esta reforma y sobradamente le dieron su respaldo a los diputados y a los senadores. Y también el artículo 135 constitucional establece que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y harán la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Todos estos procedimientos se cumplieron escrupulosamente y por lo tanto, después de que se aprobó en las dos cámaras y que lo aprobaron más de 17 legislaturas estatales, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y a partir del día siguiente de su publicación entró en vigor y se convirtió en una reforma formal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ya que estamos hablando de la Constitución y de lo que se conoce como control de la constitucionalidad, es decir, qué medidas o recursos verdaderamente existen para el control de la constitucionalidad, de que la Constitución se cumpla y de que los preceptos constitucionales sean armónicos y no tengan contradicciones en algunas leyes secundarias o con leyes de los estados o no puedan esas reformas constitucionales en algún momento afectar derechos de los ciudadanos o de los estados o de algunas instituciones. Bueno, hay tres formas de control de la constitucionalidad. Son tres formas muy importantes, fundamentales, básicas, que ahora que estamos inmersos en este conflicto entre el Poder Judicial, que está enfrentando abiertamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que representa la Presidenta de la República, es muy importante que tengamos una idea, aunque sea muy general, de cuáles son estas formas de control de la constitucionalidad. Y es importante que tengamos una idea al respecto porque los partidos políticos, la oposición y todo mundo va a hablar de estas formas de control de la constitucionalidad. Vamos a verlo de manera muy general y voy a tratar de compartirlo con ustedes de la manera más simple posible para que tengamos todos una idea
por lo menos general, pero clara, de qué se trata estos medios de control de la constitucionalidad. ¿Cuáles son los medios de control de la constitucionalidad? Justo ahora que hablamos de reformas constitucionales, es importante hablar de estos instrumentos jurídicos a través de los cuales se busca mantener y defender el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. No se trata de que seamos expertos, no. Se trata de que tengamos una idea razonable de lo que se habla con tanta frecuencia en los medios de comunicación, pero particularmente en esta disputa entre el Poder Judicial, el Congreso de la Unión, es decir, las dos cámaras, y la Presidencia de la República y su Consejería Jurídica. Bueno, entre estos medios de control de la constitucionalidad se encuentran el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Esto lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fascículo que se llama ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Cuarta edición, publicado en marzo del 2005. Es importante que tengamos una idea porque todos los días escuchamos de que algún partido va a promover una acción de inconstitucionalidad, de que algún partido o gobierno va a promover una controversia constitucional. Y lo que acabamos de ver, partidos, instituciones públicas, instituciones privadas, ciudadanos comunes, promueven amparos para tratar de detener la reforma al Poder Judicial. Bien, veamos de qué se trata esto de la manera más simple posible. ¿Qué es el juicio de amparo? Dice la Corte, lo define de manera lo más simple posible, que el juicio de amparo es el medio protector por excelencia de las garantías individuales, es decir, de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución política. Es decir, el juicio de amparo protege fundamentalmente a los ciudadanos, a las personas contra los abusos que se puedan cometer en la violación de sus derechos muy personales, muy individuales. Y en este caso estamos hablando, en la Constitución se habla de garantías individuales y también se habla de derechos humanos que son más o menos equiparables. Es todo lo que es inherente a los derechos y a la protección de las personas. A través del amparo, los ciudadanos pueden protegerse de leyes o actos de las autoridades que violen garantías individuales o derechos humanos. El amparo también puede promoverse en contra de leyes o actos de autoridades federales que invadan la soberanía de los estados o del Distrito Federal, o se pueden promover amparos en contra de leyes o actos de las autoridades estatales que afecten la competencia federal. ¿Qué más? ¿Ante quiénes se puede tramitar un juicio de amparo? ¿Qué autoridad es la que puede resolver y recibir y resolver un juicio de amparo? Bueno, los juicios de amparo son resueltos por los tribunales de la Federación. Esto significa que los jueces de distrito, los magistrados de tribunales unitarios y colegiados de circuito, así como los ministros de la Suprema Corte, pueden conocer de los juicios de amparo. Ustedes recordarán que ayer compartíamos con ustedes la información de que los magistrados de circuito trabajan de dos maneras. Hay tribunales unitarios de circuito que están integrados por un solo magistrado y hay tribunales colegiados de circuito que están integrados por tres magistrados. Un circuito judicial es equiparable a una entidad de la República. En el país hay 32 circuitos judiciales y cada circuito judicial cubre un estado de la República. Y en cada circuito judicial hay tantos distritos electorales perdón, hay tantos distritos judiciales como se requieran y por lo tanto hay indistintamente diferentes cantidades de jueces de acuerdo con distritos judiciales que existan en cada circuito judicial, es decir, en cada estado hay una diferente cantidad de jueces de distrito
porque hay diferentes cantidades de distritos de acuerdo con el tamaño del estado y la población que existe en cada estado. Por eso dice la Suprema Corte que los juicios de amparo son resueltos por los tribunales de la Federación. Esto significa que los jueces de distrito, los magistrados de tribunales unitarios y los tribunales colegiados de circuito, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden conocer de los juicios de amparo. ¿Cuántos tipos de juicio de amparo existen? Bueno, la Corte define que existen dos modalidades de juicios de amparo, el amparo indirecto y el amparo directo. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo vemos enseguida. El amparo indirecto es competencia de los juzgados de distrito, de los jueces de distrito y en algunos casos de los tribunales unitarios de circuito, es decir, de los tribunales de circuito que nada más tienen un magistrado. Procede en contra de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación originen perjuicios al quejoso. También procede el amparo indirecto contra actos que no provengan de tribunales judiciales, laborales o administrativos, pero que resulten violatorios de las garantías individuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el amparo indirecto también es procedente en contra de actos pronunciados en un juicio que de ejecutarse no puedan ser reparados y contra actos ejecutados dentro o fuera de un juicio que afecten a personas que no hayan intervenido en él. También procede el amparo indirecto contra leyes o actos de la autoridad federal que afecten la soberanía de los estados o del Distrito Federal, o por leyes o actos de los estados que vulneren la soberanía federal y contra resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Es decir, cuando un juez determina que no procede penalmente contra alguien, que no hay forma de proceder penalmente contra alguien, las fiscalías de los estados o la Fiscalía General de la República pueden promover un amparo para evitar que ese delincuente quede en libertad. Ese delincuente que en una primera instancia un juez o un tribunal pueda decir que no se va a ejercer la acción penal contra él por alguna cuestión de procedimiento o porque el juez o el magistrado juzga que no se reúnen elementos para que se quede en la cárcel. Pero el Ministerio Público puede promover un amparo para impedir y evitar que ese delincuente quede libre en ese momento. Bueno, vamos al otro punto. ¿Qué es un amparo directo? Esto es mucho más sencillo. El amparo directo lo resuelven los tribunales colegiados de circuito. Y en algunos casos, recuerdan ustedes que ayer decíamos que un tribunal colegiado de circuito está integrado por tres magistrados y un tribunal colegiado de circuito opera en el espacio geográfico más o menos equivalente a un estado de la República, porque hay 32 tribunales colegiados de circuito. Hay 32 circuitos judiciales, 32 circuitos judiciales en donde actúan estos tribunales colegiados de circuito. Pues bien, el amparo directo lo resuelven los tribunales colegiados de circuito y en algunos casos, por la importancia del asunto, también los puede atender la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la Corte puede conocer de estos juicios y puede ejercer su facultad de atracción. Cuando la Suprema Corte, por ejemplo, ve que hay un caso de un amparo directo muy importante, muy trascendente, la Corte puede resolver atraer el caso para analizarlo de manera directa. Mire, le pongo un caso que se ha comentado mucho aquí en Sin embargo, y en algún, bueno, más que nada en Sin embargo, porque la mayoría de los medios no le han dado mucha atención. El caso, por ejemplo, de los amparos que Ricardo Salinas ha promovido y ha pedido que los revise la Corte porque considera que la Corte le va a salvar de las sentencias que ya han emitido tribunales administrativos de que tiene que pagarle los impuestos que le debe al gobierno. Bueno, pues también en esos casos, por ejemplo, hay quienes promueven que la Suprema Corte revise sus amparos con la ilusión de que la Suprema Corte
les resuelva en su favor, como sucede con estos amparos que promovió Salinas, el dueño de Electra y de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y esperando que la resolución de la Suprema Corte le resulte más benévola o más favorable. Esos son los amparos directos. Y también proceden los amparos directos en contra de las sentencias definitivas, de laudos, de determinaciones en materia laboral y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que afecten la defensa del quejoso y en contra de los cuales no exista algún otro medio de defensa a través del cual puedan ser modificados o revocados. Miren, como le decía en un principio, no se trata de que seamos expertos en la materia jurídica, no. Se trata solamente de que tengamos una idea de cómo y para qué funciona el juicio de amparo. ¿Sí? Ya en su momento, teniendo usted una idea clara de para qué es el amparo, si en algún momento se ve en la necesidad, pues va, buscará un abogado para que él haga todos los trámites y todo el procedimiento, pero ya usted tiene más o menos una idea. Y cuando escuche en la radio, en la televisión o en redes o lea en algún medio impreso que se promovió un amparo de tal o cual característica, ya sabrá usted más o menos de qué se trata este asunto de los amparos, porque eso va a estar permanentemente en la agenda informativa en este conflicto entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Presidencia de la República. Y otro asunto que también va a ser recurrente en los medios, las controversias constitucionales. ¿Qué son las controversias constitucionales? Esto no es muy difícil de entender, simplemente hay que poner atención a lo que dice la Suprema Corte. Dice la Suprema Corte, las controversias constitucionales son juicios que se promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se suscita un conflicto entre poderes. Es decir, cuando hay algún enfrentamiento entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, entre ellos indistintamente, el que se sienta afectado puede promover una controversia constitucional, básicamente por una cuestión. La controversia constitucional se promueve cuando hay una invasión de competencia, cuando un poder trata de invadir las facultades de otro poder, cuando se emite una ley que algún poder, el ejecutivo, el legislativo o judicial, se siente afectado, o también, como dice la Suprema Corte, el juicio de controversia constitucional se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se suscitan conflictos entre poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, o cuando se presentan conflictos entre niveles de gobierno, es decir, conflictos entre el gobierno federal y un gobierno estatal, o conflicto entre un gobierno municipal y un gobierno estatal, o conflicto incluso entre un gobierno municipal y el gobierno federal, o entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, en este caso de la Ciudad de México. En cualquiera de los casos que se dé un conflicto entre dos niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, se puede promover una controversia constitucional. Cuando se emite una ley que alguno de los poderes considera que está de alguna manera invadiendo su espacio de facultades, se promueve una controversia constitucional. Bueno, y dice la Suprema Corte que se promueven las controversias constitucionales por una invasión de esferas de competencia que contravenga a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Usted sabe, por ejemplo, que en la Constitución dice con toda claridad cuáles son las facultades y los alcances de las facultades que tiene el gobierno federal. Dice cuáles son las atribuciones y las facultades de los gobiernos estatales y dice también cuáles son las facultades y atribuciones y responsabilidades de los gobiernos municipales. Cuando algo de eso se viola o cuando alguno de los poderes interviene en un espacio que no le corresponde, el nivel de gobierno federal, estatal o municipal o el poder ejecutivo, legislativo, judicial que se sientan afectados pueden promover una controversia constitucional. Y dice la Suprema Corte, es decir, para que proceda la controversia constitucional es necesario que el ámbito de competencia de quien promueve el juicio se vea afectado por un acto concreto o una disposición de carácter general, por ejemplo, una ley, un reglamento o un decreto
excepto los de materia electoral que los atiende el Tribunal Electoral, una ley, un reglamento, un decreto que sea contrario a lo que dispone la Constitución Federal. Esto lo explica la Suprema Corte en ese fascículo que le comentamos que se denomina ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Cuarta edición, publicado en marzo del 2005, que usted puede encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es posible que mediante la resolución dictada en una controversia constitucional se declare la invalidez de una norma general, es decir, que la ley impugnada no vuelva a tener efecto alguno para nadie. Y por ello es necesario que en primer término la controversia constitucional sea promovida en alguno de los siguientes supuestos. Punto uno, contra disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, contra disposiciones generales de municipios impugnadas por los estados, por conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión con cualquiera de sus cámaras o con la Comisión Permanente, por conflicto entre dos poderes de un mismo estado o entre dos órganos de gobierno de la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Para que se produzcan los efectos de aplicación general al resolverse una controversia constitucional, es indispensable que la resolución que emita la Corte sea aprobada por el voto de cuando menos 8 de los 11 ministros que actualmente integran el máximo tribunal del país. Es decir, para que una controversia constitucional, cuando se resuelva, la resolución tenga aplicación general, se requiere que sea aprobada por lo menos por 8 de los 11 ministros que actualmente integran el Pleno de la Suprema Corte, los 11 que actualmente están. Usted sabe que después de la elección de junio, ya nada más va a haber 9 ministros en la Suprema Corte. Y finalmente, de una manera muy simple, ¿qué son las acciones de inconstitucionalidad? Bueno, pues son procedimientos tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, una ley, un decreto o un reglamento o algún tratado internacional que firme México, y que esas leyes, reglamentos o tratados sean contrarios al espíritu de lo que establece la Constitución. Es decir, si se emite una ley, un decreto, un reglamento que es contrario a lo que establece la Constitución o al espíritu que guía alguno de los artículos de la Constitución, se puede promover una acción de inconstitucionalidad. Y esta acción la pueden promover el 33% de los diputados o senadores que integren alguna de las dos cámaras, la de diputados o la de senadores. Pueden promover esta acción de inconstitucionalidad si no están de acuerdo con la ley o la reforma que se aprobó. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro estatal. Todos esos pueden promover acciones de inconstitucionalidad cuando se emita una norma, un reglamento que consideren que va en contra de lo que establece la Constitución. Y esto, por supuesto, lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para declarar la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o decreto, la Corte necesita en este momento el voto de 8 de los 11 ministros que la integran. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y descansen.